Compañeros, compañeras, un gusto poder saludarles. Todos ustedes que han sido nominados como precandidatos tienen una enorme responsabilidad y esa es en poder llevar y continuar con este proceso de corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo para seguir construyendo nuestra revolución ciudadana. Me han solicitado que pueda establecer algunos elementos de conceptualización de la proforma presupuestaria en lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto en la Asamblea Nacional. Me voy a permitir establecer algunas breves conceptualizaciones, la base jurídica, constitucional y legal, y posteriormente también algunas precisiones que se deben considerar para poder aprobar el presupuesto general del Estado en la Asamblea Nacional. En primer lugar, vale señalar que el presupuesto general del Estado es una herramienta de política pública que permite determinar y planificar la gestión de los ingresos y los gastos que tendrá que hacer un país en el año siguiente. Yo en esto quiero recalcar que el presupuesto general del Estado es una herramienta de política pública. ¿Por qué? Porque a través del presupuesto se puede también reflejar cuál es la voluntad política de un gobierno, cuáles son básicamente los ingresos que privilegia, así como también cuáles son los gastos y las inversiones que privilegia. No solo es un elemento técnico, los criterios neoliberales, las concepciones neoliberales quieren siempre hacernos pensar que lo que tiene que ver con la economía es un asunto absolutamente técnico y no hay nada más político que precisamente la determinación de la política económica. Y el presupuesto general del Estado es una herramienta fundamental de esa política económica. A través del presupuesto se puede determinar claramente cuáles son las orientaciones de un gobierno, cuáles son los énfasis de un gobierno, cuáles son las intencionalidades de un gobierno. Por eso yo recalco, la proforma es una herramienta de política pública, es una herramienta en la que se definen intencionalidades y en la que se puede ver también cuáles son las áreas, los aspectos que privilegia una determinada gestión pública. Adicionalmente, el presupuesto general incluye la planificación financiera de los siguientes 4 años, más conocida como programación cuatrienal. En esto también es importante señalar que antes de la Constitución de Montecristi y antes de la Revolución Ciudadana se manejaba con absoluta irresponsabilidad. Se planificaba y se presupuestaba para un año sin considerar lo que puede pasar en los años subsiguientes. Ahora, por mandato constitucional, no solo se tiene que entregar la proforma presupuestaria para que sea aprobada por la Asamblea Nacional, sino adicionalmente también se tiene que entregar la programación cuatrienal y eso es un mandato que se tiene que aprobar el límite máximo de endeudamiento o se tiene que verificar que el límite máximo de endeudamiento no sobrepase los niveles establecidos por la Constitución de la República. Para poder analizar la proforma, la comisión, en este caso la de régimen económico, que es la comisión de la Asamblea encargada del conocimiento y análisis de la proforma presupuestaria para ser entregada al Pleno de la Asamblea Nacional, tiene que tener en cuenta algunos elementos, tiene que partir de algunos supuestos macroeconómicos. ¿Cuáles son esos principales supuestos macroeconómicos? Tiene que considerar, por ejemplo, cuál va a ser la inflación del año siguiente para el cual se está aprobando la proforma. Tiene que considerar una proyección de cuál va a ser el crecimiento económico, tanto del que se tuvo en el año anterior como también del año en el cual se va a aprobar esa proforma. Tiene que verse cuál va a ser el PIB petrolero y el PIB no petrolero. Obviamente, tenemos que realizar una consideración de los precios del barril de petróleo y del nivel de exportaciones. Este es un tema que no es muy fácil siempre determinar,
puesto que no solo obedece a elementos de mercado, sino que adicionalmente hay otros aspectos geopolíticos que influyen también en la determinación del precio del petróleo. Sin embargo, en la proforma presupuestaria tiene que establecerse una estimación de cómo se van a comportar los precios del petróleo. Para eso recurrimos a lo que es la información oficial, pero también a lo que señalan las principales agencias de energía que existen en la región y en el mundo. Hemos tenido casos en estos años que, a pesar de que estas consideraciones han estado sujetas a lo que dicen organismos internacionales, a lo que dicen agencias de energía, a lo que dicen bancos de inversión, sin embargo, el precio del petróleo se ha desplomado mucho más allá de esas consideraciones. ¿Por qué? Porque en la determinación de este precio no solo influyen temas relacionados con el mercado, sino también con aspectos de geopolítica. Y obviamente en estos supuestos macroeconómicos se debe también establecer el déficit o el superávit del año anterior. Todos estos valores que están previstos permiten calcular los ingresos y los gastos del gobierno para el próximo año. Cuando se analiza por parte de la comisión la proforma presupuestaria, tenemos necesidad de mirar algunos aspectos de carácter legal, y en estos aspectos quisiera insistir. Primero, a finales de octubre de cada año, el presidente de la República remite la proforma del Presupuesto General del Estado, la programación cuatrianual y el límite de endeudamiento a la Asamblea Nacional. Tiene que remitir, antes de que concluya el mes de octubre, tiene que remitir el presidente de la República esta información. Luego, la Asamblea tiene 30 días para poder aprobar este Presupuesto General del Estado. Esos 30 días inician por la calificación que hace el Consejo Administrativo de la Legislatura. Este Consejo envía a la comisión, que en este caso es la Comisión de Régimen Económico. Esta comisión tiene 10 días para poder elaborar un informe y establecer básicamente si la comisión aprueba el informe o, a su vez, tiene también recomendaciones que tienen que ser consideradas por el Ejecutivo. En definitiva, para la aprobación de lo relacionado con la proforma presupuestaria, tenemos en primer lugar que ver y que revisar si se ha cumplido con los elementos señalados en la Constitución y también en la ley. En este caso, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que es la norma específica que determina también cómo tiene que aprobarse y cómo tiene que elaborarse y cómo tiene que aprobarse el Presupuesto General del Estado. En la siguiente parte vamos a profundizar en la base legal para luego ya mirar cuáles son los aspectos que deben ser considerados por la Comisión. En esta segunda parte vamos a referirnos a lo que es las bases jurídicas legales, es decir, las constitucionales y las que están determinadas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para la aprobación del Presupuesto General del Estado. En primer lugar, la base constitucional. La Constitución de la República, en el artículo 280 y 293, señala que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán el Presupuesto General del Estado y las políticas públicas. Esto es fundamental. No olvidemos que con la Constitución de Montecristi y con nuestra Revolución Ciudadana se recuperó el papel del Estado. Y uno de esos papeles trascendentes es precisamente el de la planificación. Obviamente, el de la regulación y el de la redistribución. Por lo tanto, es la norma constitucional la que dice que el presupuesto general del Estado tiene que sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que de ninguna forma esta planificación o este presupuesto responde a los elementos de la coyuntura, sino tiene que estar necesariamente enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo. Vislumbramos hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, y el presupuesto es una herramienta para ir concretando ese Plan Nacional de Desarrollo. Luego, el artículo 285 señala que la política fiscal y por tanto del presupuesto tiene como objetivos, entre otros,
A. El financiamiento de servicios. B. La inversión y creación de bienes públicos. C. La redistribución del ingreso. Esto es importante, porque también aquí contradecimos con el pensamiento neoliberal. El pensamiento neoliberal siempre ha creído que es fundamental primero crecer, crecer, crecer y luego redistribuir. Ya los estudios han demostrado que eso es absolutamente falso. Nosotros creemos que la redistribución es un elemento fundamental para lograr el desarrollo. Luego, el artículo 286 de la Constitución, ustedes pueden ir revisando estos artículos, dicen que las finanzas se manejarán en forma sostenible. Y aquí hay un elemento también de ruptura, de cambio trascendental, que los gastos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Es decir, que todo lo que significa el funcionamiento del Estado, todo lo que significa el pago de sueldos, de salarios, de todo lo que se requiere para que funcione el Estado, tiene que ser financiado con ingresos permanentes. ¿Cuáles son los ingresos permanentes? Aquellos que el Estado tiene de forma permanente, que tiene siempre, básicamente los impuestos. El artículo 290 también es fundamental porque se refiere a la deuda y dice que se acudirá a la deuda solo cuando los ingresos sean insuficientes. Segundo, que se financiarán con deuda solo la inversión para infraestructura. Esta también es otra ruptura, porque en décadas pasadas, no olviden ustedes, que incluso se llegó a financiar o a solicitar deuda para financiar gasto público, para pagar sueldos y salarios. Tercero, se podrá refinanciar solo cuando sea favorable para el Estado. Y cuarto, la garantía soberana será regulada. Estos son elementos fundamentales de la Constitución, artículo 290, que tiene que ver con las normas de endeudamiento que tienen que ser observadas por la Comisión. Posteriormente, un elemento que también es importante, que no existía antes, es el 292, en el que se dice que en el presupuesto general del Estado deberán constar todos los ingresos y egresos del Estado. Esta es otra cosa importante, porque antes lo que se hacía era que se ocultaba tanto algunos ingresos como también algunos egresos, algunos gastos que tenía el Estado. En la misma norma constitucional, el artículo 294 y 295 señala el procedimiento para la aprobación del presupuesto. Dice en primer lugar que el presidente presentará cada año, 60 días antes del nuevo año, a la Asamblea Nacional, la proforma presupuestaria. Esa proforma, obviamente, tiene que estar de acuerdo a la Constitución, a la ley, al Plan Nacional de Desarrollo, y se podrá aprobar, y dice la Constitución, u observar en los 30 días subsiguientes. Es decir, si el proyecto de proforma presupuestaria llega acá hasta el 31 de octubre, la Asamblea tiene 30 días para poder aprobar la proforma presupuestaria o también puede observar la proforma presupuestaria. Si es que la Asamblea no se pronuncia en esos 30 días, entra por ministerio de la ley, es decir, queda aprobado el presupuesto tal cual lo envió el Ejecutivo. Las observaciones que se pueden hacer por parte de la Asamblea serán por sectores de ingreso y gasto y no alterarán el monto global. Yo creo que este es uno de los elementos claves que ha permitido que se maneje con absoluta responsabilidad, aún en circunstancias difíciles, la economía de este país. No olviden ustedes que en épocas neoliberales también y de la partidocracia, lo que pasaba es que se repartían alegremente el presupuesto, las partidas presupuestarias e incluso también creaban gasto sin que ese gasto esté adecuadamente financiado. Ahora hay una norma constitucional muy clara que también es corroborada por el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Luego hay varios artículos que determinan preasignaciones a favor de ciertos sectores que están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, preasignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución dice 15-5, es decir, tiene que haber una preasignación del 15% de los ingresos permanentes y 5% de los no permanentes, aunque el COTAD estableció que esta preasignación sea del 21 y 10, 21% de los ingresos permanentes y
10% de los no permanentes, con lo cual se cumple la regla constitucional que mínimo establecía 15 y 5. Luego tiene que establecerse también que exista preasignación para educación, para salud, para ciencias y tecnología y para educación superior. Aquí básicamente la norma es que se vaya incrementando 0.5% del PIB cada año y hasta completar el 6% para la educación y el 4% para la salud. Luego, el artículo 300 instituye los principios y políticas tributarias, tales como la generalidad, progresividad, priorizando los impuestos directos y progresivos. Este es otro elemento importante. Esto es básicamente lo que tiene que ver con la norma constitucional respecto de la aprobación del presupuesto. Luego, estas normas es corroborada, es desarrollada por lo que dice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que en el artículo 74 señala que es responsabilidad del Ministerio elaborar y presentar el presupuesto general del Estado. Luego el artículo 80 establece cómo es el procedimiento de cálculo para los ingresos permanentes. El 81 y el 87 de este código señala y dispone que los ingresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Es una regla obligatoria que la Comisión tiene que verificar. El artículo 94 dispone que el Servicio de Rentas Internas presente las estimaciones tributarias anuales, es decir, el SRI tiene que señalar cuánto cree que se va a recaudar por impuestos, tanto directos como indirectos en cada uno de los años. El artículo 99 señala la regulación sobre las preasignaciones constitucionales a las que ya nos referimos, no olvidemos, gobiernos autónomos centralizados, educación, salud, ciencia, tecnología y educación superior. De la misma forma, ordena que el límite del endeudamiento será máximo del 40%. Si es que este límite se superaría, tendría que haber autorización expresa por parte de la Asamblea Nacional. Estas son las principales normas constitucionales y legales que rigen, que determinan la aprobación del presupuesto y que la comisión encargada y luego el pleno de la Asamblea tienen que verificar si hayan cumplido para la aprobación del presupuesto general del Estado. En esta tercera y última parte vamos a mirar la composición del presupuesto, que también tiene que ser analizada tanto por la Comisión como luego por el Pleno de la Asamblea Nacional. En primer lugar, la proforma presupuestaria es eso, es una proforma, es decir, es un presupuesto que puede cumplirse como también puede modificarse. Está compuesta por los ingresos y los gastos y, como ya hemos señalado, en los ingresos debe distinguirse los permanentes, es decir, aquellos que tiene de forma permanente el Estado, los no permanentes y también el financiamiento que se ha identificado van a ser parte del ingreso. En los gastos tiene que constar los gastos permanentes, los gastos no permanentes. Entre los gastos permanentes está obviamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con remuneraciones. Los gastos no permanentes y se tiene que también señalar las necesidades de financiamiento que se va a tener en el ejercicio fiscal del año que se está analizando. En los ingresos de la proforma presupuestaria se tiene que establecer los ingresos permanentes. Aquí hemos planteado y hemos señalado cuál es la principal fuente que nutre los ingresos permanentes. Obviamente son los impuestos. Por lo tanto, se tiene que identificar, y ya habíamos dicho hace un momento, que es necesario tener una estimación de cómo va a estar la recaudación tributaria. No olvidemos que en estos últimos años se ha logrado una importante cultura tributaria de los ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo porque se ha aplicado la ley, no como en décadas anteriores, en años anteriores, en los cuales básicamente quien tenía poder o no pagaba impuestos o negociaba el pago de esos impuestos. Ahora se cumple la ley y eso ha significado que existan más recursos para poder hacer las obras que le han caracterizado a la Revolución Ciudadana. Luego también se tienen que establecer las transferencias, las donaciones, se tienen que establecer las tasas y contribuciones, las rentas de inversiones y multas, las ventas de bienes y servicios y también otros ingresos que pudiera tener y que son permanentes, es decir, que se reciben continuamente por parte del Estado. Luego hay que establecer también
cuáles van a ser los ingresos no permanentes, es decir, los que van a existir para ese ejercicio fiscal. Entre ellos, transferencias y donaciones de capital para inversión, venta de activos no financieros. Entre los ingresos no permanentes están los ingresos petroleros. Esto también es un elemento importante, porque parte de una concepción, sobre todo de la finitud de los recursos naturales. Antes se creía que el petróleo era un petróleo que era inacabable y por eso precisamente no se aprovechaba esos recursos. Ahora los recursos petroleros son considerados ingresos no permanentes, porque son ingresos finitos, son ingresos que un día empezaron a aprovecharse en beneficio del país, yo diría, un día empezaron a explotarse, aunque no se aprovecharon en beneficio del país. Y ahora, con la Revolución Ciudadana, se ha sembrado efectivamente ese petróleo. Pero hay que tener conciencia de que esos recursos un momento pueden agotarse. Y también se tiene que establecer el financiamiento identificado, el financiamiento público, la venta anticipada de petróleo, que se han realizado operaciones en ese sentido, por ejemplo, las cuentas que existan por cobrar, así como la recuperación que se pueda tener de inversiones realizadas por el Estado. Todo esto debe constar dentro de los ingresos de la proforma presupuestaria. Veamos ahora lo que tiene que ver con los gastos de la proforma presupuestaria. Entre los gastos de la proforma presupuestaria están los gastos de personal, los sueldos de los funcionarios. Y no olvidemos aquí una vez más que básicamente cuando se habla, por ejemplo, de gasto público, no se hace relación a que la mayor parte de estos gastos están concentrados en lo que son sueldos de profesores, de médicos, de enfermeras y lo que tiene que ver con la inclusión social y la justicia. Solo esto seguramente suma más del 90% de los gastos. También están los gastos en bienes y servicios de consumo, están las transferencias corrientes, por ejemplo, lo que tiene que ver con bonos, lo que tiene que ver con pensiones, el pago de la deuda y otros gastos corrientes. Luego están los gastos no permanentes, que se prevén para situaciones específicas. Entre estas, por ejemplo, transferencias y donaciones de capital, aquí consta lo que se entrega a los gobiernos autónomos descentralizados, ya nos hemos referido a la obligación legal del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes. Obras públicas, las obras públicas obviamente cada año son distintas, son diferentes, por lo tanto son gastos no permanentes. La inversión en proyectos, bienes y servicios y otros gastos de inversión. Estos son gastos no permanentes, se modifican cada año en función del cumplimiento de los objetivos y del Plan Nacional de Desarrollo. Así también tiene que establecerse cuál va a ser la amortización de la deuda pública que se prevé para ese año. Estos son los principales elementos en lo que tiene que ver con los gastos del presupuesto general del Estado. Aquí tenemos un resumen de básicamente cómo se establece ingresos permanentes, es decir, cuánto va a recibir del Estado, por ejemplo, y aquí ya hemos dicho, básicamente de impuestos. ¿Cuáles van a ser los gastos permanentes? Si ustedes pueden ver en este ejemplo que es tomado de la aprobación de la proforma presupuestaria del año 2016, los ingresos permanentes son superiores a los gastos permanentes. Aquí tenemos un superávit, es decir, son más los ingresos que los gastos. Esto demuestra la responsabilidad con la que hemos actuado. ¿Por qué? Porque básicamente se ha previsto que aquellos gastos que son continuos, permanentes del Estado, se financian con los ingresos permanentes. También en esto hay una ruptura conceptual y práctica, porque lo que aseguramos es el funcionamiento del Estado con los ingresos que de forma continua, permanente, recibe el Estado. Y como ustedes pueden ver, aquí hay un superávit. Mientras los ingresos permanentes son 22.559 millones, los gastos permanentes son 17.412 millones. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos en la relación déficit-superávit, tenemos un superávit. Son más los ingresos permanentes que hemos logrado estos años que los gastos permanentes que tiene que realizar el Estado. Luego viene la relación entre ingresos no permanentes y gastos no permanentes. Aquí es donde en la relación donde tenemos un déficit.
¿Por qué? Porque básicamente aquí en los ingresos no permanentes están los recursos petroleros, en cambio que en los gastos están todas las inversiones que se prevén realizar en un año, ¿sí? Esto es básicamente lo que va a ser financiado con deuda. Hay que señalar además que en estos años, por la gran inversión que se ha realizado, hemos tenido muchísimas inversiones, lo cual en los próximos años, según está previsto en la programación cuatrienal, también tiende a modificarse, porque muchas de esas grandes obras ya se han realizado, carreteras, obras de infraestructura, centrales hidroeléctricas, todo lo que tiene que ver con las represas que ayudan a controlar inundaciones se han realizado, de tal manera que esto también va a tender a modificarse. Y estableciendo la relación entre ingresos permanentes, gastos permanentes, ingresos no permanentes y gastos no permanentes, vamos a ver la relación entre déficit, superávit global. Esto tiene que ser analizado por la Comisión y obviamente por la Asamblea. Sigamos. Entonces, tenemos aquí este cuadro que ustedes no avanzan a identificar, pero aquí hay dos conceptos que son importantes tener presentes, que son básicamente el análisis de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento del presupuesto general del Estado. Y aquí ustedes podrán distinguir una línea roja. Tenemos dos conceptos importantes, lo que tiene que ver con sobre la línea, ¿sí?, y lo que tiene bajo la línea. Esto tiene que ser analizado. ¿Qué es el sobre la línea? El sobre la línea se utiliza para medir los ingresos, ¿sí?, ingresos totales, ingresos permanentes, no permanentes, y también los gastos, gastos permanentes, gastos no permanentes. Con esa estadística se sabe cuál es el resultado de la operación del Estado. Y luego, bajo la línea, ¿sí?, ustedes pueden observar, aquí hay una línea roja, bajo la línea se usa para medir las fuentes y usos del financiamiento. Es decir, cuánta plata nos prestan y cuánto pagamos de deuda. Esta información mide la deuda pública. Este cuadro es fundamental y tiene que ser analizado de forma permanente cuando la Comisión en primer momento y luego el Pleno de la Asamblea Nacional debaten la aprobación del presupuesto general del Estado. Ya mencioné lo relacionado con las preasignaciones. Quisiera insistir en lo que tiene que ver con las preasignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Ya señalamos que aunque la Constitución decía 15.5, el COTAD determina 21 y 10. 21 de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. ¿De acuerdo a qué luego va a ser repartidos estos recursos? Esto es muy importante, porque hay unos criterios que la propia Constitución señala en el artículo 272. ¿Cuáles son esos criterios? Necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué esto y por qué se cambió? Básicamente para permitir que aquellos municipios, aquellos gobiernos autónomos en los que hace falta más necesidades puedan recibir más recursos. Luego, también tiene que ver, o el otro criterio, el que tiene el relacionado con el tamaño y la densidad de la población. Antes, este era el criterio fundamental, con lo cual siempre los municipios y las provincias más grandes recibían más recursos, dejándose de lado a los cantones y a las provincias que tienen menos población. Entonces, otro criterio es el tamaño, la densidad de la población y luego se tiene que ver también, y esto es un elemento importante, los logros en los mejoramientos en los niveles de vida, porque si solo nos quedaríamos con las necesidades básicas insatisfechas, podríamos establecer una especie de círculo perverso en el que mientras más mantengo esas necesidades básicas insatisfechas, más recursos recibo. Por eso, también otro criterio importante que dice el 272 de la Constitución es que hay que mirar los logros en el mejoramiento en los niveles de vida, el esfuerzo fiscal, administrativo, el cumplimiento en las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan del Gobierno Autónomo Centralizado. Con esos criterios se entregan los recursos luego a los gobiernos autónomos centralizados. Esos recursos además son entregados 67% a los municipios, 27% a los consejos provinciales y 6% a las juntas parroquiales, lo cual también es un gran cambio de la revolución ciudadana. Un elemento que es fundamental, que no puede dejar de analizarse, es lo que tiene que ver con el plan anual de inversiones. Y tiene que verse efectivamente esas inversiones para qué
para cada una de las áreas que están destinadas, cuánto se va a destinar a la producción, cuánto se va a destinar al desarrollo social, a la seguridad, a los sectores estratégicos, al talento humano. Como ustedes pueden ver, y aquí esto demuestra claramente la intencionalidad y cuáles han sido las prioridades de este gobierno, de esta revolución ciudadana, se puede ver con claridad. Nuestro énfasis ha estado sobre todo en el talento humano, en los sectores estratégicos y en dinamizar la producción sin dejar de atender todo lo que tiene que ver con lo social. Esta es una buena muestra de cómo el presupuesto, el Plan Anual de Inversiones, refleja las intencionalidades políticas de un gobierno. Nuestra prioridad ha estado en sectores estratégicos, en talento humano, en producción y en el desarrollo social. Luego, proforma presupuestaria incluye los subsidios que están considerados a la seguridad social. No olvidemos que incluso sobre esto existió una modificación constitucional, pero el Estado tiene obligación de garantizar precisamente todo lo que tiene que ver con los aportes del Estado para satisfacer las pensiones jubilares. Luego se han establecido hasta ahora como parte de la política bono de la vivienda, bono de desarrollo social, hay un subsidio a los combustibles, al desarrollo agrícola, para el agua cruda. Todo lo que son subsidios también tienen que estar considerados en la proforma. Y finalmente decir que siempre la proforma se tiene que ajustar a las disposiciones constitucionales, a las disposiciones legales, pero sobre todo, no olvidemos, la proforma refleja las intencionalidades de un gobierno. A través de la proforma uno puede vislumbrar cuál es el plan que se está ejecutando, cuáles son los sectores que se quiere priorizar y básicamente qué es lo que como gobierno o como fuerza política se está también estableciendo como prioritario.